A lo largo de la práctica pudimos observar con mayor claridad las características morfológicas de diversas especies animales, lo que permitió identificar el filum al que pertenecen. Gracias a la observación detallada y al uso de las claves taxonómicas, fue posible reconocer elementos clave como la simetría corporal, la segmentación, la presencia de estructuras especializadas y el tipo de esqueleto. Esto nos ayudó a comprender mejor cómo se clasifican los animales en distintos filums y qué funciones cumplen dichas características dentro de cada grupo. Además, esta diferenciación entre los filums nos brindará un mejor entendimiento sobre la diversidad del reino animal y los criterios fundamentales para su clasificación. En esta práctica pude observar cómo cada organismo tiene características muy específicas que ayudan a clasificarlo correctamente. Me llamó la atención cómo algo tan simple como la simetría o la forma del cuerpo puede decir mucho sobre el grupo al que pertenece. Al usar la clave taxonómica, fui comparando las estructuras y descartando opciones hasta llegar al filum correcto. Y esto me ayudó a comprender mejor la diversidad de los animales y cómo la clasificación se basa en criterios definidos. La práctica se desglosó de acuerdo a cada organismo que se presentó, identificando el filum que pertenece a cada uno, gracias a sus características morfológicas, óseas, textura, o por sus branquias o su forma de respiración, color y si se trataba de plantas o animales, cuyos organismos forman parte de la diversidad tanto del reino animal como vegetal existente. Bueno, y es que en la práctica pudimos ver a varios animales, cómo son por fuera, y esto nos ayudó a saber a qué filum pertenece cada uno, o sea, cada grupo. Y con ayuda de la clave taxonómica notamos detalles que sí eran simétricos, si tenían partes repetidas, si tenían alguna estructura especial o qué tipo de cuerpo tenían. Y todo esto nos sirvió para entender cómo se clasifican los animales y el por qué. Además, ahora podemos entender mejor lo variados que son todos estos animales y cómo se agrupan según sus características. Uno de los elementos más interesantes de la práctica fue reconocer cómo ciertas estructuras que en un principio podrían parecer simples o poco destacadas, resultaron ser clave para clasificar a los organismos dentro de su respectivo filum. Sin embargo, los elementos como la presencia de poros, tentáculos, simetría radial o sistema segmentado nos permitió identificar con mayor precisión el grupo al que pertenecía cada organismo. Esto no solo facilitó el proceso de clasificación, sino que también mostró cómo incluso los detalles más pequeños pueden tener un gran impacto dentro de la taxonomía. También, durante la práctica, fue interesante seguir los pasos de la clave taxonómica al observar los distintos organismos, lo que permitió identificar con mayor claridad el filum al que pertenecía cada uno. También notamos que algunos animales presentaban características simples como cuerpos blandos o simetría radial, mientras que otros mostraban estructuras más complejas como segmentación, apéndices articulados o columna vertebral. Esta observación evidenció la gran diversidad de formas y adaptaciones que existen en el reino animal. Además, fue posible reconocer cómo cada grupo ha desarrollado estrategias distintas para su movimiento, alimentación y reproducción, lo que refleja su grado de evolución y adaptación al medio. Esta experiencia nos permitió comprender mejor la clasificación animal y la importancia de las claves taxonómicas como herramientas para su estudio. Lo que más me gustó de la práctica fue descubrir que muchos animales que a simple vista parecen similares en realidad pertenecen a grupos muy distintos. Al observar detenidamente cada ejemplar y usar la tabla taxonómica, entendí que hay muchas diferencias que no siempre se notan si no se analizan bien. Y pues esta actividad me ayudó a entender mejor cómo se organiza el reino animal. Lo que para mí resultó más relevante fue el conocer cómo los reinos tanto animal como vegetal pertenecen a distintas familias, que aunque pareciera algo que conocemos, la realización de esta práctica me ayudó a entender mejor cómo las características de ciertos organismos pueden diferenciarse de otros, o bien, acercarlos como parte de una familia, y desde el aspecto científico nos muestra las características morfológicas, taxonómicas, en que pueden tener los organismos. Y al final, en esta práctica pudimos entender mejor cómo se agrupan los animales y las plantas, como en diferentes grupos o familias, aunque pues, ya sabíamos un poco acerca de estos. Al verlos de cerca nos ayudó a notar que los hace diferentes, aunque sean parecidos, y aprendimos que las cosas como la forma del cuerpo o de que están hechos por dentro sirven para clasificarlo.
para clasificar a cada grupo, y gracias a eso ahora sabemos mejor cómo se organizan en la naturaleza y por qué es importante conocer estas diferencias entre cada grupo. Además, fue posible aplicar algunos conceptos teóricos en esta práctica para comprender sobre la importancia de la clasificación biológica. Identificar especies de filums como la porífera, Cnidaria platyhelminth, nematoda, anélida o cordata nos permitió ver directamente cómo se manifiestan sus diferentes características. También demostró la utilidad de la clasificación para entender las relaciones entre los seres vivos y cómo esta organización facilita su estudio y su conservación. Por otra parte, a través de este proceso nos fue posible reflexionar sobre la complejidad de la vida y cómo cada adaptación tiene un propósito evolutivo. A pesar de todo, para mí fue interesante notar cómo el uso de la clave taxonómica influye en la forma de observar e identificar con mayor detalle las características que normalmente pasan desapercibidas. Por último, esta práctica me permitió conocer esas diferencias y comprender su función, lo que me ayuda a tener una visión más clara y consciente del papel que cada organismo cumple en su entorno.